La semana pasada nos dimos cuenta que el agua de vida está accesible para todos. Es un pozo de vida que se llama Jesús. Y cuando Él nos trae agua, en lugar de... Nosotros pensamos que nosotros vamos al agua, pero en realidad Él es el que nos trae el agua a nosotros. Y cuando bebemos de esa agua, cambian muchas cosas. La semana pasada vimos como la mujer samaritana, una mujer sin nombre, pero una mujer completamente importante para Jesús, porque Él tiene que pasar por ahí para poder hablar con ella. Y muchas veces creemos que no tenemos nombre para nadie, nos sentimos desconocidos, nos sentimos como si fuéramos espías secretos, porque nadie nos ve, nadie nos pone atención. Y sin embargo, Jesús tiene que pasar por ahí, solamente por ella. Y aunque parece que no tienes nombre, si has bebido del agua de vida, si quieres beber de esa agua de vida, definitivamente tienes un lugar de importancia en el corazón de Jesús. Esta mujer encuentra algo que nadie había encontrado nunca, pero ella es el transmisor de lo que ha encontrado. La semana pasada dijimos, ella no sabía que Jesús era el agua, pero tampoco sabía que ella iba a ser la vasija que iba a transportar esa agua para diferentes personas. Hoy quiero ver un ángulo diferente. Hoy me quiero enfocar en qué pasa después de que tomamos el agua de vida. Porque la semana pasada hablamos bastante acerca de qué significa tomar esa agua de vida, a dónde tenemos que ir, el pozo insaciable al que vamos constantemente, o los pozos donde no encontramos solución para nuestra sed. Pero solamente cuando encontramos a Jesús es que encontramos una fuente de agua que sacia nuestra sed. Hoy quiero enfocarme solamente en algunos versículos, unos versículos que están más al final de la historia, que nos hablan más acerca de lo que pasó allí en el pozo, de la escena donde Jesús le ofrece agua de vida, ella sale con esa agua de vida. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasó después de que usted tomó el agua de vida? ¿Qué pasó después de que usted encontró a Cristo? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso? ¿Qué ha ocurrido con sus amistades? ¿Qué ha ocurrido con la manera de ver la vida suya? ¿Qué ha ocurrido con la manera de hablar? ¿Cómo se ha manifestado el agua de vida en su vida? Leamos y vamos a encontrar algo nuevo, quizás para algunos, pero no tan nuevo para los que seguimos a Jesús en realidad. Un buen recordatorio hoy. Vamos de vuelta al pozo. Juan, capítulo 4, de los versículos 27 al 42. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos ve en tantos lugares. Bendiciones y un saludo grande a mis queridos de los barriles. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo, hablando con una mujer. Volvieron porque recuerden, estaban comprando comida y regresaron donde estaba Jesús. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Algo que nos sorprende a algunos de nosotros es que Jesús quiera hablar con algunas personas con las cuales nosotros nunca hablaríamos. ¿No es cierto? Hay gente que nosotros categorizamos y decimos, esa persona nunca podría ser la persona con quien Jesús quiere hablar. Porque tenemos diferentes categorías. Hay gente que no merece hablar con Jesús. Hay gente que es la menos pensada para que Jesús tome tiempo para hablar con ellos. Algunos de nosotros pensamos que somos esas personas, que Jesús no va a querer hablar con nosotros. No es que nosotros nos sorprendemos porque Jesús quiere hablarle a alguien. Ahora hay gente que se sorprende porque Jesús quiere hablarnos a nosotros. Ese es el prejuicio del pecado. Eso es lo que ocurre cuando el pecado embarga nuestras vidas y sentimos que tenemos el pecadómetro, del cual he hablado muchas veces, porque algunos pecamos más que otros, porque algunos tenemos pecados más oscuros que otros, y en realidad es que todos pecamos, solamente que lo hacemos de manera diferente, y nos encanta señalar el pecado de la otra persona, solamente porque se ve diferente. En el versículo 10, Jesús dice una frase que me encanta: si solo supieras. Si solo supieras lo que yo estoy pensando al ir a ver a esta persona. Pero nosotros le devolvemos la pregunta a Jesús y lo hacemos de manera incorrecta.
Lo hacemos de manera negativa. Jesús, si solo supieras con quién estás hablando, si solo supieras lo que hizo mi vecino, si solo supieras qué tipo de persona es mi suegra, si solo supieras lo que ha hecho esta persona. Jesús estaba hablando acerca del agua con esta mujer, porque tenía sed. Ella no quería darle agua. Ella le dijo, no quiero darte agua. Si estás hablando conmigo, no sé de qué estás hablando, pero ni siquiera tienes con qué sacarla. ¿Para qué estamos discutiendo esto? Jesús de alguna manera le dice, no necesitas una cubeta, no necesitas una taza cuando estás hablando directamente con el pozo. No necesitas preocuparte dónde adorar, porque yo soy el templo. ¿Recuerdan el texto de la semana pasada? Es que el agua viva vino a ti. Tú no viniste al agua viva. Tú solamente tienes que recibirla. Y a pesar de saber estas cosas, seguimos pensando, ¿cómo es que Dios puede hablar con algunas personas? ¿Cómo es que Dios puede hablar con aquellos que, como la mujer, usan toda su religiosidad para tratar de tirar una cortina de humo? Y tratar de aparentar espiritualidad y tratar de aparentar firmeza en su vida cristiana. Tratan de aparentar piedad. ¿Cómo es que Dios puede hablar con alguien que no lo merece? Incluidos nosotros mismos. Porque nos hemos hecho esa pregunta. Jesús, si solo tú supieras lo que he hecho. Jesús, si solo tú supieras mi pasado. Y pensamos que Él no lo ve. Y pensamos que Él no sabe. Es aquí cuando empezamos a escuchar lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Las palabras que nosotros mismos nos estamos dirigiendo. Entonces, la primera cosa que tengo, y tengo 2 puntos de comparación, 2 secciones de comparación. La primera cosa es que escuchamos lo que nos decimos a nosotros mismos. Una de las primeras cosas que escuchamos es, esto es lo que yo he hecho. O esto es lo que me han hecho otras personas a mí. Pero hablemos de nosotros. Esto es lo que yo he hecho. Este es mi pasado. La mujer dijo, sí, he tenido 5 maridos. Y ahora ella estaba viviendo con el 6º. Como explicamos la semana pasada, culturalmente, posiblemente, esta mujer había tenido 5 maridos de verdad a causa de todo el sistema del pariente redentor. Y sin embargo, este 6º hombre con quien estaba, quizás era la única decisión que ella había tomado por sí misma y tal vez no era la decisión correcta. Y eso la hacía sentirse culpable. La hacía sentirse los 3 grados bajo perro de los que hablamos muchas veces. La hacía sentirse como nos sentimos nosotros por lo que hemos hecho. Porque la culpa se hace perpetua por los actos del pasado. Nos sentimos culpables por tanta cosa que hemos hecho. La culpa está tan presente en el ahora mismo, por lo que ocurrió en el pasado, que nos deja sin acción. Es la falta de acción que yo tomo en el presente y el dolor de eso, entonces, afecta completamente mi futuro. Entonces vivo constantemente en culpa. ¿Cuál es la culpa que llevas tú? ¿Cuál es la culpa que has experimentado a través de los años? Yo lo digo de esta manera, muchos de nosotros cargamos como una mochila en la que coleccionamos cosas a través de la vida. En el camino de la vida vamos coleccionando cosas. Desaciertos, errores, decepciones, dolor, quebrantamiento, intriga, no sé. Aún éxitos, fracasos, de todo. ¿Cuál es la causa de tu culpa? Para ella fue esta situación de su matrimonio, del hombre con quien vive ahora que no es su esposo. ¿Y para ti? Fue lo que te hicieron cuando eras niña. Fue lo que te hicieron cuando no tenías oportunidad de decir que no, de defenderte. Fue eso que ocurrió y de lo que tú dijiste, ¿cómo puede ser que nadie hizo nada al respecto? ¿Cómo puede ser que nadie vino a mi defensa? Y entonces culpas a otros. La culpa no es necesariamente tuya, la culpa es de alguien más.
porque tendemos a echarle la culpa a alguien más. Pregúntenle a Adán y a Eva. O tal vez fue lo que yo hice como adolescente. La locura que se me ocurrió hacer. La locura que tenía que ver con sexo o con drogas o con algún tipo de pecado. ¿Cómo pude yo hacer eso? Es la pregunta que nos hacemos. Porque alguien entonces me hizo sentir culpable y todavía me hace sentir culpable por aquello que yo hice. Y no sé cuál es tu caso, no sé si fue tomar algo que no era tuyo. O tal vez es lo que sigo haciendo en el presente. No es algo que me hicieron, no es algo que yo he hecho, pero es algo que todavía me remuerde porque sigo haciendo algo cuando nadie me ve. Sigo poniéndole clics a la computadora cuando nadie me ve, o tocando la pantalla de mi teléfono cuando nadie me ve. O sigo diciendo cosas, tomando cosas cuando nadie me ve. Es más, vámonos más en lo más oscuro de la mente. Las cosas que pienso cuando nadie puede ver, cuando nadie puede saber. Y la pregunta que nos hacemos ya no es cómo es que nadie hizo nada al respecto. Ya no decimos cómo pude yo hacer eso. Ahora la pregunta que hago es ¿cómo es que sigo haciendo esto? Y ese es en un estado permanente de culpa. No es solamente echarle la culpa a alguien en el pasado, no es solamente echarnos la culpa por algo que hicimos en el pasado. Ahora es un estado permanente de culpa, es vivir en culpa. Y esa es la frase grande. Esto es lo que yo he hecho. Eso es lo que decimos cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos muchas veces. La segunda cosa que ocurre, que nos decimos a nosotros mismos, no es solamente esto es lo que hice. Ahora lo que decimos es esto es lo que significa para mí. Esto es lo que significa lo que hice. Y no puedo seguir adelante en la vida, estoy parado. Significa que no voy para ninguna parte. Significa que no tengo futuro, que no tengo derecho a otra oportunidad, que no tengo derecho a seguir caminando en la vida, a lograr mis metas. Esta es mi cárcel. Esta es mi culpa. El Salmo 44, versículos 15, 10, 15 y 16 dicen esto. Nos has hecho huir, el enemigo nos ha quitado todo lo que teníamos. Me muero de vergüenza, pues a todas horas me ofenden, mis enemigos me gritan y buscan vengarse de mí. Este es el estado en el que posiblemente muchos de nosotros estamos. Hay algo que nos causa vergüenza a todos y que no queremos contárselo a nadie, ¿no es cierto? Hay secretos profundos que han estado encerrados en el cuarto más oscuro de nuestra mente y de nuestro corazón que no le hemos dicho a nadie. Y ese es el poder de la vergüenza. No hablar acerca de ello. Es mantenerlo en secreto. La vergüenza crece. Usted le echa abono a su vergüenza al no hablarle a nadie. Porque la vergüenza no es otra cosa que la negación de la verdad. Y la negación de la verdad se representa en no hablar, en no decir nada al respecto. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Sintieron vergüenza por lo que habían hecho y no hablaron. Se quedaron callados. Fue por eso que Dios tuvo que hablarle a Adán y decirle, ¿dónde estás? Y al fin él responde, es que me escondí porque tuve vergüenza. Algunos de ustedes, algunos de nosotros todavía seguimos escondidos. Porque eso es lo que significa para nosotros. Vergüenza. Nuestra culpa nos hace sentir vergüenza. Y entonces la tercera cosa, la conclusión a la que nos lleva esto es quien yo soy. No es solamente esto es lo que hice o lo que me hicieron, no es solamente esto es lo que significa para mí, esto es lo que soy. Y entonces nos convertimos en lo que hicimos. Nuestra identidad está definida por las cosas que hicimos o no. Por ese momento en el que empezamos a cargar culpa, ahora cargamos vergüenza. Porque sentimos culpa por lo que hicimos, pero sentimos vergüenza por lo que somos. Esa es la razón por la que ella estaba ahí al mediodía.
porque no quería que nadie la viera, porque sentía una culpa tan grande por lo que había seguido haciendo y tal vez por lo que había hecho antes, que ahora tenía vergüenza de que las demás personas la vieran. Es la razón por la que nosotros hacemos cosas que parecen que no tienen sentido. Es por eso que muchos de nosotros vamos a tratar de tomar agua en medio del desierto al mediodía, cuando está más caliente. Eso no tiene sentido. Es por eso que nos aislamos, que no vemos a nadie, que no hablamos con nadie, porque decimos nadie me ama. Es por eso que estamos amargados constantemente, que respondemos en enojo muchas veces, porque decimos nadie me entiende, yo no quiero amar a nadie. Suficiente para mí de eso. Es por eso que nos sentimos anestesiados, nos sentimos que no sentimos nada y decimos estoy bien como estoy. Nos convertimos en lo que nos pasó, nos convertimos en lo que hicimos. Y tal vez era el punto ese donde estaba esta mujer. Pero ella bebió del agua de vida. ¿Y qué pasa cuando uno bebe del agua de vida? ¿Qué pasa cuando uno encuentra a Jesús? ¿Qué pasa cuando Jesús le ofrece agua a uno? Eso es lo que ocurre. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Esa es la frase clave. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y esta es la cosa. Jesús no le dice a ella todo lo que ha hecho para juzgarla. Jesús le dice a ella todo lo que ha hecho solamente para que recuerde quién es, qué tiene que hacer con ello y exactamente lo que Él ha hecho. Porque si escuchamos lo que Jesús dice, es muy similar a lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Pero lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos ha estado pervertido por la culpa, ha estado pervertido por la vergüenza, ha estado pervertido por el dolor, por el quebrantamiento que tenemos. Ahora es la declaración de Dios a nuestra vida. O escuchamos lo que nosotros decimos, o escuchamos lo que Jesús dice de nosotros. ¿Qué dice Jesús de nosotros? La primera cosa, igual que nosotros, esto es lo que Jesús ha dicho o ha hecho. Él dice, yo he hecho esto. Y esto es lo que Él ha hecho. Juan 1:29, ya lo vimos en el capítulo 1. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que recordar. Jesús es quien quita nuestro pecado. Efesios 2:4-6. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Dios ama, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Nos da vida. Quita el pecado. Nos da vida. Salmo 32, del 1 al 2, dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Es lo que ha hecho Jesús. Él quita la culpa, borra el pecado. Y esto es lo que significa para Jesús. Cuando Él viene a quitar el pecado, a quitarnos la cuenta de la culpa que sentimos por nosotros mismos, porque la culpa es una cuenta que cargamos en esa mochila que les dije, a través de la vida. Y esa mochila se hace más pesada y más pesada cada día. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? Usted tiene una mochila de esas. Y muchas de las cosas que están dentro de su mochila tienen que ver con culpa y tienen que ver con vergüenza. Por cosas que no ha dicho, por secretos indecibles. Pero esto es lo que significa para Jesús. La segunda cosa en la segunda parte, no más vergüenza. No tienes que vivir en vergüenza. Isaías 54, 4 y 5 dice, no tengas miedo. No quedarás en ridículo. No te insultarán ni tendrás que avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador,
y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez. Yo creo que esta mujer tenía una deshonra una y otra vez, 5 veces fue deshonrada como viuda. Y déjeme decirle, las viudas no tenían valor en esa sociedad. Su valor era muy bajo, eran muy pobres, eran posesiones en realidad. Porque tu Creador te tomará por esposa. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. ¡Wow! Y entonces restituye. Ya no hay vergüenza. Ya no tenemos que cargar esa vergüenza. Ya no tenemos que escondernos. Isaías 6:7 dice esto. Cuando Isaías está frente a Dios en la visión que tiene y el Señor está tocando sus labios con una brasa encendida, le dice, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Esta es la cosa, gente, cuando Jesús viene a quitar nuestra culpa y eso significa que ya no hay vergüenza, tiene que doler algo, porque estamos tan acostumbrados a vivir con esa culpa y con esa vergüenza. Tiene que doler. Hay que dar un primer paso para recibir el perdón. Imagínense si para Jesús su paso para darnos el perdón fue la muerte, algo tiene que doler en nosotros para recibirlo. Salieron del pueblo, dice el versículo 30, y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, los hombres a los que ella llamó fueron a ver a Jesús. Ellos venían caminando, mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Y él les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre ellos. Y esto es lo que dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Hacer la voluntad del que me envió. Solamente en el capítulo anterior, capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y les dice a ellos, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, los campos blancos, dice otra versión, ya la cosecha está madura. Y es posible que en este momento toda la cantidad de hombres que la mujer llamó para venir al pueblo venían subiendo, vistiendo sus túnicas blancas. Son como las flores en los arbustos, en los árboles, pronosticando que viene el fruto. Y Jesús les dice, ya viene. ¿Por qué esto tiene importancia? Tiene importancia porque para Jesús es importante lo que vamos a hacer con el agua que hemos tomado. Si Él dice que nuestra culpa ya no existe, si Él dice que nuestra vergüenza ya no existe, entonces nos va a decir también quiénes somos. Y eso ocurre en el versículo 38 y 39. Oigan, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. La cosa es que venían esa cantidad de hombres, y estoy usando la imaginación, esto no está en la Biblia, pero estoy usando la imaginación viendo a la cantidad de hombres caminando hacia Jesús, y Él dijo, a ustedes no les costó nada hacer esto. Yo lo hice. Y les dice, otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Él está cansado, fatigado del camino, como dijo antes la Escritura, y sin comer, sin tomar nada, todavía no ha recibido el agua que le pidió a la mujer. Y sin embargo, Él les está diciendo, a ustedes no les costó nada, pero lo van a hacer. Vean el versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Y ella dijo, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. La tercera cosa que hace Jesús, que dice Jesús, es, esto es quien verdaderamente eres. No es lo que tú crees ser. Esto es lo que verdaderamente eres. Eres una vasija a través de la cual yo voy a enviar mi agua a otras personas. Eres una historia que debe ser contada. Me dijo todo lo que yo había hecho. Fue y le contó sin vergüenza y sin culpa a los hombres su historia. Ellos ya la sabían posiblemente.
y sin embargo ella la usa como parte del ofrecimiento de agua. La vasija debe ser reparada si está rota. La historia no puede ser contada si no es leída por alguien. Jesús leyó la historia de la mujer, la reveló y ahora ella puede contarla. Jesús escribió el libro. Ella ahora puede recitarlo. Libre de culpa. Ya no hay por qué esconder nada. Libre de vergüenza. Ya no hay por qué no decirlo. Esa es tu historia. Esa es nuestra historia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice, ni los ladrones, nos da una lista larga, pero va cerrando esta lista con esto. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán, el reino de Dios. Ladrones, los que roban, ni los avaros, los que quieren mucho, ni los borrachos, los que se embriagan, ni los calumniadores, los que usan sus palabras para hacerle mal a otros, ni los estafadores, los que engañan, heredarán el reino de Dios. Y yo me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido historias parecidas. Historias donde hemos sido los ladrones o nos han robado, donde hemos sido avaros o alguien ha deseado algo que nosotros tenemos, donde hemos sido los borrachos o hemos sido quizás afectados por alguien influenciado por el alcohol. Alguien que nos ha calumniado, nosotros hemos sido los chismosos o calumniadores o mentirosos. Alguien nos ha estafado o nosotros hemos estafado a alguien. No sé cuál es su historia. Pero Pablo dice esto a los corintios. Eso eran algunos de ustedes. Eso es lo que ustedes eran. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido lavados. Y trae el elemento del agua otra vez. Juan usa este elemento del agua en ocasiones varias. Y entonces nos preguntamos, ¿puede Dios usar lo que me ha pasado? ¿Puede Dios usar lo que yo he hecho? ¿Puede Dios usar lo que yo creo que he sido en el pasado? Déjeme decirle esto, no solo puede usarlo, Él quiere usarlo. Porque Él es especialista en vasijas rotas. Él es especialista en historias de horror para transformarlas en una historia, en historias que deben ser contadas, en señales que deben ser vistas. Y esto es con lo que quiero cerrar. Dos cosas. Una, cuenta tu historia, porque ya no hay culpa. Cuéntala. Sal a decir cuál es tu historia. Si ya no tienes culpa por lo que hiciste, si ya no te remuerde la conciencia por lo que hiciste, si eres libre de eso, sal y cuéntala. Ahora, esta es una historia que quiero traer a colación. Es de este predicador que fue a una iglesia, invitado a predicar. Se sientan en una de las primeras bancas y mientras están cantando las canciones de adoración, de alabanza, de repente siente en su hombro una nota que cae en su regazo. La levanta y la lee. Y la nota dice, yo sé quién eres, yo sé qué has hecho. Y si te levantas a predicar, voy a decir públicamente quién eres y lo que has hecho. La leyó con un poco de preocupación y terminó la última canción de adoración para que él tuviera la oportunidad de pararse e ir. Durante ese proceso, él se dio cuenta, al mirar hacia atrás, que una señora mayor estaba caminando hacia la puerta y se quedó parada en el marco de la puerta, esperando. Él se dio cuenta que era ella quien le había entregado la nota y quien iba a ser la que revelaría
todos los secretos de su historia pasada. Y entonces se levanta, se sube al púlpito, se sube a la plataforma, está listo para hablar. Y lo primero que dice es, si solo ustedes supieran quién está parado aquí. Si solo ustedes supieran todo lo que me ha ocurrido. Esta hermana que está parada al final, en la parte de atrás, en la puerta, muy amablemente me recordó quién soy, quién he sido. Ella ni siquiera sabe la mitad de todo lo que he hecho, de todo lo que he sido, de todo lo que he pensado de mí, de todo lo que me han hecho. Y sin embargo, por la pura gracia de Dios, estoy aquí para recordarles mi historia, para recordarles quién no soy, para recordarles lo que Jesús dice que ahora soy. Es por eso que, segunda cosa, que todos puedan ver, porque ya no hay vergüenza. No solamente cuenta tu historia porque ya no hay culpa, pero que todos puedan verte, que todos puedan ver lo que hay en ti, porque ya no hay vergüenza. Colosenses 1, 21 y 22. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Antes ustedes eran enemigos. Antes estaban separados. Antes no querían nada con Dios, pero ahora es una nueva historia. Una nueva parte de mi historia. Ahora no tengo culpa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Deja que otros miren tu vida. Deja que otros miren qué está pasando contigo. No es perfecta. Tu vida no es perfecta. Es un proceso. Dios no espera perfección, Él quiere proceso. Él quiere que podamos mantener nuestra vida como un proyecto de vida. Él quiere que caminemos, que no nos quedemos estancados en nuestra culpa, en nuestra vergüenza. Muchos de nosotros estamos pensando que la gente no quiere vernos porque nuestra vida está muy lejos de ser perfecta. Está muy lejos de ser como se vería un cristiano excelente. Dios no está esperando que tu vida sea perfección. Dios está esperando que tu vida pueda ser un proceso a través del cual Él pueda trabajar. A través del cual pueda llamarnos para hacer lo que nadie más puede hacer en el mundo. Es contar nuestra propia historia. Deja que otros miren tu vida y deja de mirar a otros. Es una paradoja. Porque muchas veces estamos mirando a otros solamente para comparar. Para intentar saber por dónde está el proceso de cada persona y no nos enfocamos en el propio nuestro. Deja de mirar la paja en el ojo de tu hermano, porque tú más bien tienes que sacarte la viga que tienes en el tuyo, dice Jesús en Mateo 7, 5. Deja que otros miren tu vida. Porque, y para finalizar, tu historia pasada es una herramienta poderosa. Y quiero que tomen estas 4 palabras y las recuerden de memoria. Historia pasada, herramienta poderosa. Ambas con H y con P. Porque tu historia es tuya y es la herramienta más grande que Dios te ha dado para que puedas ser una señal para Él. Déjenme leer el último versículo, versículo 42. Los hombres que llegaron a creer en Jesús a través de esta mujer dijeron, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, ya no creemos solo por tu historia, ya no creemos solamente por lo que vemos en ti. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos y creemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Ahora no era solo la historia de la mujer. La historia de la mujer fue el medio a través del cual ellos vinieron.
Pero ya no es eso. Ahora es la historia de cada uno de ellos. Y ahora sabemos. Nosotros mismos sabemos. Pero no sabemos por nosotros mismos. Sabemos lo que Él dice que somos. El caso es que no estamos descalificados. El caso es que Satanás va a hacer lo posible para decirte que estás descalificado, que no tienes ningún tipo de autoridad, que tu historia no es válida, que tu vergüenza y tu culpa tienen que quedarse y que esas son las barreras más grandes para que puedas dar el mensaje del agua de vida que recibiste de Cristo. Porque te han hecho demasiado, porque has hecho demasiado. Y entonces viene Jesús y dice, no, tú no eres lo que has hecho, tú no eres lo que te han hecho, tú eres una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Apocalipsis Jesús dice que Él quiere hacer todas las cosas nuevas, hacer una nueva creación, no solamente en la tierra, pero en nosotros también. Es ahí donde tú puedes convertirte en la señal que el mundo necesita para que conozcan a Jesús. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Jesús, en el libro de Juan, Jesús no hace milagros en términos de palabras. Juan lo usa de esa manera. Jesús hace señales. Y esas señales son para que la gente lo conozca a Él. Ahora tú te puedes convertir en esa señal, en ese milagro. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu fracaso. Imagínate lo que Dios puede hacer con una violación, con un aborto. Imagínate lo que Dios puede hacer a pesar de tu depresión, a pesar de tu tristeza, a pesar de tener el corazón partido, el corazón roto. Imagínate lo que Dios puede hacer con el divorcio que te marcó la vida hace algunos años. Imagínate lo que Dios puede hacer con la experiencia que sufriste de ser abandonado o abandonada en algún momento. Imagínate lo que Dios puede hacer con la herida que te causó la muerte de algún ser querido. Imagínate lo que Dios puede hacer con las palabras duras que alguien te dijo, con la ofensa de alguien que te llegó hasta el fondo del alma. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu falta de preparación, con la falta de oportunidades que has tenido en la vida. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu historia. No es solo por las señales de Jesús que el mundo va a creer. Ahora tú eres la señal de Jesús. Ahora tú eres el milagro de Jesús. ¿Cómo se ve eso? Una vida transformada. Me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Sabes para qué? Para que se lo digas a otros. Para que le lleves agua a otros.